Hace unos meses, Susana, mi mujer, hizo un curso de formación por medio de su colegio, cuyo tema era el debate en el aula. La actividad final de ese curso consistía en que se le daba a todos un tema y tenían que preparar argumentos tanto para defender el tema como para ir en contra, argumentar en contra del mismo tema. Y justo antes de empezar la actividad, en ese momento se les daba, por suerte, si les tocaba argumentar a favor o argumentar en contra de ese tema. ¿Quién ganaba el debate? Pues no lo ganaba quien tuviera la razón sobre el tema, sino quien argumentase mejor y desmontase los argumentos del otro, aunque esos argumentos no fuesen ni siquiera reales. Así actuaban en la antigüedad los sofistas. Se les consideraba sabios por ello. Su sabiduría la demostraban ganando discusiones, independientemente, como digo, de la veracidad o no de sus argumentos. Hoy también se considera sabia a una persona por el hecho de que tenga un gran intelecto, un coeficiente intelectual muy elevado, o porque posea un gran conocimiento en cuanto a determinado tema. Esa persona se considera sabia a los ojos de este mundo. Pero la pregunta es, ¿todos estos son ejemplos de verdadera sabiduría a los ojos de Dios? Y la respuesta la vamos a encontrar en Santiago, en nuestro texto de hoy. Así que os invito a que me acompañéis a Santiago. Continuamos en el capítulo 3, Dios mediante hoy lo terminaremos, y vamos a leer los versículos del 13 hasta el final, hasta el 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor, Santiago 3:13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Versículo 17: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como digo, en este texto Santiago nos va a responder a la pregunta de quién es sabio a los ojos de Dios, de cuál es la verdadera sabiduría a los ojos de Dios. Y para ello vamos a ver que no consiste simplemente en la acumulación de conocimientos. La sabiduría no es argumentar con el objetivo de ganar una discusión. Y Santiago nos lo va a mostrar haciendo un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina para que nos ayude a vivir sabiamente a los ojos de Dios. Un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina que nos ayuda a vivir sabiamente a los ojos de Dios. Y la primera parte en este contraste, Santiago va a identificar la sabiduría terrenal para que huyamos de ella. Identifica la sabiduría terrenal para huir de ella, versículos 14 al 16. Pero antes del 14, Santiago comienza en el 13 con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y antes de responder a la pregunta, no podemos olvidar el contexto de la carta de Santiago, lo que hemos estado viendo hasta ahora, cuál era el motivo principal de Santiago al escribir esta carta. Y es que Santiago, desde que hemos empezado a estudiarla, nos ha estado mostrando una serie de evidencias que muestran la realidad de una fe genuina. ¿Para qué? Pues para que yo me examine a mí mismo, vosotros os examinéis a vosotros mismos y evaluéis la genuinidad, la veracidad de vuestra fe. En el capítulo 1 vemos que Él nos ha dicho que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que básicamente es la definición de sabiduría que vamos a ver en esta tarde. Y este ser hacedores, no solamente oidores, era una prueba de una fe genuina. En el capítulo 2 vemos que la persona que tiene una fe auténtica, una fe genuina, no hace acepción de personas. Su fe verdadera se muestra visiblemente en las obras
en los frutos que surgen de esa fe, ya que la fe sin obra es muerta, está muerta. Capítulo 2, versículo 26. Evidencia de una fe genuina. En el capítulo 3 hemos comprobado que una de las evidencias grandes de una fe auténtica, de una fe genuina, la encontramos en el buen uso de la lengua. Se nos ha advertido del peligro del mal uso de la lengua y vimos cómo algunos usaban su lengua para tratar de obtener el puesto de maestro a cualquier precio. Por lo que Santiago les tiene que advertir, capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, se incluye él, un juicio más severo. Muchos de estos que se autoproclamaban maestros se consideraban a sí mismos como personas sabias. ¿Por qué? Porque eran elocuentes, porque argumentaban en contra de aquellos a los que querían quedar por encima de ellos para ganar a sus discípulos para sí, desprestigiaban a otros maestros. Pero el contexto inmediato del texto, al preguntar Santiago quién es sabio y entendido entre vosotros, sí es cierto que podría estar dirigiéndose primordialmente a estos que se llamaban maestros, se consideraban sabios y entendidos, y entonces le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Para que se manifiesten públicamente y así demostrarles que bíblicamente esa no es la sabiduría que viene de lo alto, para que ellos fuesen confrontados consigo mismos y pudiesen evaluar la autenticidad de su fe. Y es verdad que cuando una persona está en posición de liderazgo, es mucho más evidente ver la falta de sabiduría si es el caso de que no la tenga. Y el daño que puede hacer esa falta de sabiduría desde un púlpito es terrible. Pero la enseñanza de Santiago en esta carta no va dirigida únicamente a los maestros o a los que se autodenominaban maestros, sino que va para todos los creyentes, para toda la Iglesia. Como leí en un comentario de Santiago, un comentarista decía, y cito, es verdad que en muchas ocasiones los que se jactan de su sabiduría y los que están en posición de crear un conflicto importante son los líderes mismos. Pero cualquier miembro de una congregación podría causar este tipo de problemas oponiéndose al liderazgo o iniciando discusiones para defender sus propias opiniones. Hasta aquí la cita. Así que la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra sabio en el original no hace referencia a un mero conocimiento teórico, sino que tiene que ver con la aplicación práctica del conocimiento que uno tiene. Es un conocimiento aplicado. Por su parte, la palabra entendido es más específica, se podría traducir como experto, como especialista, y tiene que ver con un conocimiento más especializado en un determinado tema, en una determinada área de conocimiento. Así que la persona sabia y entendida es la persona que conoce profundamente a Dios, como por medio de su palabra, pero no se queda ahí, sino que pone en práctica lo que conoce de Dios. Dice Job 28:28, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. No basta con tener un temor reverente al Señor, no basta con conocer qué es lo que está mal según la palabra de Dios, sino que también tienes que demostrarlo de manera práctica apartándote del mal, como dice Job. Aplicación práctica del conocimiento que se tiene. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre su sabiduría recitando la Biblia de memoria? No dice eso el texto. Que demuestre, como veremos, por su buena conducta, sus obras de mansedumbre, de sabiduría. No está dando una sugerencia, está dando un mandato, está dando un imperativo y está diciendo que demuestre su sabiduría y su entendimiento. El verbo demostrar, tiene la misma raíz que hemos visto en el 2:18 cuando dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tus obras, tu fe sin obras, perdón, y yo te demostraré mi fe por mis obras. La sabiduría genuina no es de boquilla, sino que se demuestra por la conducta, se demuestra por el estilo de vida. Y aquí es donde algunos sacan de contexto y dicen, como la sabiduría no es mero conocimiento, no hace falta aprender tanta Biblia, no hace falta fijarse tanto en cada palabrita, en cada verbo, no hace falta estudiar el contexto, no hace falta la teología, sino que lo importante es que vivas una vida
con una buena conducta. Pero esto es una contradicción, porque ¿cómo vas a aplicar con buena conducta correctamente lo que no conoces? Si no entiendes la Biblia correctamente, si no estudias en profundidad la palabra de Dios, ¿cómo la vas a aplicar correctamente en tu vida? La sabiduría de lo alto, de la que hablaremos en el versículo 17, es el conocimiento de lo que Dios piensa, es el conocimiento de lo que Dios dice, es el conocimiento de lo que Dios manda, es el conocimiento de lo que Dios es y la aplicación correcta de ese conocimiento. La sabiduría de lo alto no es una revelación mística, sino que proviene de ser lleno, ser controlado por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, que la palabra de Dios more, habite en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Así que para poder poner la palabra de Dios en práctica, es necesario conocerla primero. Pero no vale de nada conocerla si no la ponemos en práctica. Son las dos caras de la moneda de la sabiduría de lo alto. Ahora bien, ¿tienes un buen conocimiento de la Escritura? Vas por buen camino. ¿La estás poniendo en práctica? No vale ponerla en práctica de cualquier manera. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría, o como dice Reina Valera, en sabia mansedumbre. Y tener mansedumbre no es tener horchata en las venas. Tener mansedumbre no es ser un don nadie, que no es capaz de plantar cara a nadie. Mansedumbre, una de las definiciones que ya la he usado, pero me gusta mucho, porque es el significado que tiene original, es poder bajo control. Mansedumbre es poder bajo control. Y esta palabra se usaba para un animal manso, para un caballo manso, cuando ese caballo era salvaje y el jinete se montaba en él y lo domaba. Entonces pasaba a ser un caballo manso. Pero el caballo no perdía el poder. O sea, ahora que el caballo es manso, sigue siendo el animal majestuoso que era cuando era salvaje. Lo que pasa es que ahora el jinete es capaz de dominar, controlar, llevar el caballo por donde él quiere llevar con sus riendas. Él controla el poder de ese animal y lo lleva correctamente por el camino por el que tiene que ir. Pero el caballo sigue siendo el caballo. Mansedumbre de sabiduría no es debilidad al aplicar lo que conocemos de la palabra de Dios. No es diluir lo que sabemos de la palabra de Dios, sino que es mostrar y aplicar lo que conocemos de la palabra de Dios sin ira, sin amargura, sin rencor, sin insulto, sin desprestigiar a otro, en sabia mansedumbre. Como nos recordaba Adolfo este fin de semana, muchos de los problemas que podemos encontrar en nuestra vida personal o en nuestra vida de iglesia se resuelven de rodillas orando, no pasando horas y horas, como decía él de este hermano, delante de un ordenador, buscando polémica, buscando crítica, buscando ataque. Mansedumbre de sabiduría es aplicar la sabiduría con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, templanza. Mansedumbre de sabiduría es mostrar el fruto del Espíritu al aplicar la palabra de Dios. ¿Quién es sabio ante los ojos de Dios? Bueno, pues Santiago nos lo va a mostrar haciendo un contraste entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo bajo, que nos ayuda a vivir sabiamente a los ojos de Dios. Y en primer lugar, nos exhorta a identificar la sabiduría terrenal para huir de ella. Y el versículo 14 comienza con un pero. Él va a contrastar la sabiduría que hemos dicho que se evidencia por una buena conducta en sabia mansedumbre, con las características de la sabiduría terrenal, para que podamos identificarla y huir de ella. Y para ello nos va a mostrar las motivaciones de la sabiduría terrenal, las características de la sabiduría terrenal y los resultados de la sabiduría terrenal. Así que, en primer lugar, ¿cuáles son las motivaciones de esta sabiduría de lo bajo, de esta sabiduría terrenal? Pues la primera motivación la tenemos en el versículo 14. Si tenéis celos amargos. La primera motivación es los celos amargos, dice Santiago, dice Dios por medio
de Santiago en su palabra. Esta palabra, celos en el original, significa hervir. En sí tiene una connotación neutral, no es ni buena ni mala. Y tiene una connotación positiva o negativa en función del contexto en el que se encuentre la palabra. De forma positiva, celos es un interés profundo, un compromiso firme por algo o con alguien. Y un ejemplo positivo de estos celos también lo vimos este fin de semana con nuestro hermano Adolfo, cuando vimos que el Señor Jesús entró en el templo, cuando el celo por la santidad, la pureza de su Padre le movió a entrar a expulsar a los mercaderes, a los cambistas, y entonces los discípulos, dice Juan 2:17, que se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Esto es el sentido positivo, el celo. Pero también tiene un sentido, una connotación negativa, que se puede traducir como envidia, contienda o resentimiento. Y no tenemos que hacer una exégesis profunda del texto para saber que el aspecto que dice aquí Santiago es negativo, porque dice celo amargo. Y la palabra amargo ya la ha usado Santiago en el capítulo anterior para hablar de esa fuente que echaba agua dulce, o la imposibilidad de que echase agua dulce y agua amarga. Pero aquí el sentido no tiene amargor de sabor, sino que se traduce como cortante, como afilado. El ansia por llevar la razón, la sabiduría propia por encima de todo, a una costa de pasar por encima de quien sea, como el caballo de Atila, es fruto de un celo amargo, cortante, afilado. Y lo más triste no es el daño que hacen esos celos amargos a aquellos que los sufren, sino que el más dañado en última instancia es la persona celosa. Porque esa amargura va echando raíces de amargura, nunca mejor dicho, dentro del corazón, y va carcomiendo a la persona por dentro, a la vez que va dañando a las personas de fuera. Si una persona se considera celosa en el aspecto positivo por la santidad de Dios, por la palabra de Dios, pero ese celo le lleva a murmurar de los líderes, a murmurar de otros hermanos, de otras hermanas en la fe, si le lleva a mirar por encima del hombro a personas que consideran menos sabias que él o que ella, si le lleva a generar discusiones, divisiones, polémicas, no está mostrando ser sabio. No tiene un celo positivo, sino que está mostrando falta de sabiduría y un celo amargo que describe Santiago. Una segunda motivación de esta sabiduría terrenal es la contención, dice la Reina Valera, ambición personal, traduce la Biblia de las Américas. Y habla de esa persona que tiene interés por su propio interés, ambición personal, sin tener en cuenta los intereses de los demás, sin importarle lo que tenga que hacer o que decir para lograr lo que ambiciona. Es justo la actitud contraria a la que el Señor Jesús mostró cuando oró: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se hagan mis intereses personales, sino los tuyos. El celoso y ambicioso, el amargo y contencioso, el sabio terrenal es motivado porque se haga su voluntad y no la del Padre. Pero aunque los celos amargos, la ambición personal son la motivación de la sabiduría terrenal, la raíz de todo no está ahí, sino que está en el corazón. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. Aunque parezca un trabalengua, el corazón del problema se encuentra en el problema del corazón. El corazón del problema se encuentra en el problema del corazón. Por eso Salomón aconseja, insiste, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el asiento de todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y tenemos que recordar, somos pecadores, estamos contaminados por el pecado, nuestro corazón está contaminado por el pecado. Es por ello que de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Dice Marcos 7, 21 y 22. Y solo por medio de Cristo podemos recibir un corazón regenerado y ser hechos nueva creación. Solo guardando su palabra podemos ser
sabios para no pecar contra Dios. Así que después de mostrarnos las motivaciones de esta sabiduría terrenal, nos va a mostrar las características de esta sabiduría terrenal para identificarla y poder salir escopetados huyendo de ella. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. No jactéis, dice la Reina Valera, haciendo referencia a alguien que presume de algo. En este caso se dirige a aquellos que presumen de ser sabios, pero que en realidad no lo son. Al decir no jactéis, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad, lo que está diciendo es que presumir de una sabiduría que no es tal, jactarse de ser sabio cuando no lo eres, cuando demuestras que tienes celos amargos, que eres movidos por tu ambición personal, atenta contra la verdad de la auténtica sabiduría y los frutos que derivan de esta sabiduría. ¿Cómo sabemos que el que se jacta de esta sabiduría terrenal está atentando contra la verdad de los frutos de la sabiduría? Versículo 15. Porque no es la sabiduría que viene de lo alto. Implica que sí hay una sabiduría que sí viene de lo alto. Por tanto, la verdadera sabiduría viene de Dios, es un don que Dios nos da. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 5, que si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien da ese don de sabiduría, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero Dios, repito, no da su sabiduría de forma mística. No nos hace entrar en trance o en éxtasis y derrama su sabiduría sobre nosotros, sino que la sabiduría nos la da por medio de su Espíritu Santo, iluminándonos a la hora de estudiar su palabra. La sabiduría de lo alto requiere esfuerzo intelectual y estudio personal. Y las características de esta sabiduría terrenal es que es terrenal, en primer lugar, porque está limitada al pensamiento humano. No tiene en cuenta a Dios. Es natural o animal, como dice la Reina Valera, usando la misma palabra que vimos en Judas, versículo 19, cuando hablaba de los que causan divisiones y no tienen el espíritu, y le dice que son mundanos, naturales, sensuales. Es la sabiduría que viene por los sentidos. Y reconocemos nuestro corazón, el asiento de nuestro ser, todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro intelecto, todo está contaminado por el pecado. Y otra característica dice que es diabólica. Diabólica quiere decir similar o partícipe de la naturaleza de los demonios, o semejante al carácter del diablo. ¿Y cómo es el carácter del diablo? Pues es completamente opuesto al carácter de Dios. Jesús le describe como mentiroso y padre de toda mentira. Por lo tanto, la sabiduría terrenal es opuesta completamente a Dios y está llena de engaño, de mentira. No contiene verdades absolutas, es fluctuante, donde un día dice que esto es bueno, mañana dice que es malo, y donde un día dice que esto es malo, mañana dice que es bueno. Así que, viendo estas características, podemos identificarla para huir de ella. Versículo 16. ¿Cuáles son los resultados de esta sabiduría de lo bajo, de esta sabiduría terrenal? En primer lugar, dice que donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión, hay perturbación, hay desorden. Es la palabra que ya he usado en el capítulo 1, versículo 8, para definir como inestable o inconstante a la persona de doble ánimo. También la he usado en el capítulo 3, versículo 8, para describir como un mar turbulento o que no puede ser refrenado, para hablar de la lengua que se usa tanto para bendecir como para maldecir. Crea confusión, es inestable, es turbulenta. En las iglesias donde hay personas sabias en su propia opinión, motivadas por sus celos amargos, por su ambición personal, tristemente va a haber desorden y va a haber confusión. Por eso Pablo recuerda a los corintios que en la adoración comunitaria usen sus dones de forma ordenada, porque Dios no es un Dios de confusión, dice 1 Corintios 14:33, sino que es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y otro resultado es que donde está esta sabiduría terrenal, donde hay celos, ambición, hay confusión y toda cosa mala, toda obra perversa, dice Reina Valera. Literalmente dice toda clase de cosa mala. Así que no nos engañemos. Por muy seductora que pueda ser la sabiduría de este mundo,
Nada bueno puede salir de esa sabiduría. Lo único que necesitamos para vivir sabiamente es la palabra de Dios. Esto no quiere decir que la ciencia es mala. Esto no significa que el conocimiento extrabíblico no es útil y bueno para muchas cosas, sí lo es. La Biblia no nos habla del genoma humano. La Biblia no nos da pautas médicas para buscar una cura contra el cáncer u otras enfermedades de las que todavía no hay cura. La Biblia no nos da fórmulas matemáticas o físicas para construir un avión y que sea más cómodo, más fiable, más seguro, viaje más rápido y consuma menos. Es necesaria la sabiduría terrenal en ese aspecto, pero no estamos hablando de ese tipo de sabiduría terrenal. En cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, en cuanto a cómo ser sabio a los ojos de Dios, en cuanto a cómo movernos, vivir nuestra vida, en cuanto a moralidad y justicia, en cuanto a cómo conducirnos en la iglesia del Dios vivo, lo único que necesitamos es la palabra de Dios y nada más. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sea perfecto, sea maduro. ¿Cómo? Equipado para toda buena obra. Y este es el equipo que necesitamos para toda buena obra. Por eso no nos cansamos de afirmar una y otra vez que la Biblia es nuestra única y exclusiva norma suprema de fe y conducta. Recordemos de nuevo la bendición de nuestro hermano Adolfo este fin de semana, cómo nos presentaba esa iglesia de Filadelfia, que era una iglesia débil en poder, pero irreprensible, irreprochable. ¿Por qué? Porque guardaba la palabra de Dios, atesoraba la palabra de Dios, su guía era la palabra de Dios, su ancla firme era la palabra de Dios. Y aunque la sabiduría humana puede llenar pseudo iglesia con cientos, con miles de personas, la mayoría de estas personas van a ser meros seguidores y simpatizantes del mundo, pero no cristianos verdaderos, porque nada bueno puede salir de la sabiduría terrenal. Y en segundo lugar, mucho más breve, este contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina que nos ayuda a vivir sabiamente a los ojos de Dios, es que identifiquemos la sabiduría de lo alto para vivir en ella. Identifica la sabiduría de lo alto para vivir en ella. Versículo 17, nuevamente un pero. Va a hacer un contraste con lo que ha dicho anteriormente. La sabiduría de lo bajo está motivada por celos amargos, por ambición personal, se caracteriza por ser terrenal, natural, diabólica, resulta en confusión y en toda clase de cosa mala, pero la sabiduría de lo alto no tiene nada que ver con esto. ¿Qué características tiene esta sabiduría de lo alto? Pues nos dice, versículo 18, que primeramente es pura. Primeramente, principalmente, primordialmente, ante todas las cosas es pura, es santa, es perfecta, no contiene error alguno, por eso es totalmente confiable. Cuando nos guiamos con esta sabiduría, nuestra santificación progresiva va a madurar de forma correcta. Nuestra salud espiritual se va a fortalecer, vamos a ir creciendo más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la pureza de esta sabiduría se va a manifestar en otra serie de frutos. Por eso sigue diciendo que primeramente, principalmente es pura, y dice, y después. ¿Cómo es después? Después es pacífica. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 18, que si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos los hombres, si es posible. El sabio según Dios va a procurar la paz en cuanto dependa de él, pero no a cualquier coste. Sabemos que cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, confronta. Que para uno es locura, que para otro es tropezadero, que para los creyentes muchas veces nos confronta con el pecado, nos confronta con el error. Pero el sabio según Dios proclama fielmente la palabra de Dios con un espíritu pacífico, no manifestando un espíritu pendenciero, peleador, conflictivo, polémico, no. En tercer lugar, la sabiduría de lo alto se caracteriza por ser amable. Y esta palabra se puede traducir como considerado.
Tiene la connotación de una persona que cede sus propios derechos en favor del otro siempre que sea posible. De una persona que no es hiriente cuando le provoca. De una persona que no exige o reclama nada de forma altiva porque yo lo merezco, sino que es considerada, es amable. En cuarto lugar, se caracteriza porque es condescendiente. Dice Reina Valera que es benigna. Y esta palabra hay que explicarla bien porque en el original significa fácil de persuadir. Y puede llevar a un error grave. Fácil de persuadir no significa fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina. En aquella época se usaba esta facilidad de persuasión para aludir a un soldado que aprendía a obedecer las órdenes de un superior. Y entonces fácilmente era persuadido a sujetarse al superior. Luego se comenzó a usar también para los hijos que se sujetaban a la autoridad de sus padres, para los discípulos que se sujetaban a la enseñanza de sus maestros. Así que ser condescendiente, ser benigno, significa sumisión persuadida a la sabiduría de lo alto, a la palabra de Dios. La persona condescendiente es aquella que demuestra su sabiduría al estar dispuesto a escuchar al otro y si está expuesto a algún error propio, a la luz de la palabra, no es orgullosa, sino que humildemente es persuadida a encaminar su camino a la verdad y lo corrige. En quinto lugar, la sabiduría de lo alto se caracteriza por estar llena de misericordia y buenos frutos. Misericordia no es meramente un sentimiento compasivo, sino que se demuestra de forma práctica en buenos frutos. La misericordia es un amor al prójimo puesto en acción. No es de palabra, sino que es de hecho. Una sexta característica, se caracteriza por ser sin vacilación, sin incertidumbre. En el original, que no se parte, que no se divide. Tiene el sentido de ser imparcial, es decir, una sabiduría que siempre es coherente con la palabra de Dios. El sabio a los ojos de Dios no hace acepción de personas. Predica la palabra a todos, sin distinción. No cambia la verdad en función del auditorio, en función de lo que quieran escuchar los oyentes. No cambia la verdad en función de los intereses propios o de las consecuencias positivas o negativas que me pueda acarrear el proclamar la verdad, sin vacilación, sin incertidumbre. Ahora, no moverte de tu opinión no necesariamente es sabiduría sin vacilación, sino que puede ser necedad testaruda. Tenemos que quitarnos de la mente el es que siempre se ha hecho así, es que yo lo aprendí de pequeñito así. Ahora bien, si siempre se ha hecho así y ha sido conforme a la palabra de Dios, adelante, sin vacilación. Si siempre lo has aprendido desde pequeñito, desde pequeñita y es conforme a la palabra de Dios, adelante, sin vacilación. Si la palabra de Dios predicada fielmente te demuestra algo nuevo que no conocías, o te demuestra que tienes un error respecto a algo que sí conocías, sin vacilación, corrígelo y sujétate a la palabra de Dios. Y por último dice que es sin hipocresía. Como hemos dicho antes, sabiduría de lo alto no es decirle a cada uno lo que quiere escuchar para tenerlo contento y evitar problemas. Eso no es ser sabio, eso es ser hipócrita. La sabiduría de lo alto no lleva máscara. No trata de aparentar lo que no es. ¿Para qué? Para impresionar al otro, para impresionar a la otra. No se comporta en la iglesia o en el hogar de una forma y en la casa, en los estudios, en el trabajo de otra, sino que es sin hipocresía. Y finalmente nos muestra el resultado de esta sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que podamos identificarla y vivir en ella. Versículo 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. El resultado, el fruto de la semilla de la sabiduría de lo alto es una conducta justa que resulta en paz entre los creyentes. Como dice Isaías 32, 17, la obra de justicia será paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. El creyente que es verdaderamente sabio es consciente de que al haber sido justificado por gracia por medio de la fe en Cristo, tiene paz para con Dios, disfruta de la paz de Dios y tiene que proclamar
y ser pacificador de parte de Dios. Muchos que se creen sabios demuestran que no lo son, que son necios, porque aunque tienen apariencia de justicia, siembran contiendas, siembran discusiones, hacen burlas, generan polémica, murmuración. Pero el verdadero sabio de lo alto abandera la justicia de Dios, manteniéndose firme, inamovible, sin vacilación en la verdad, pero en sabia mansedumbre y promoviendo la paz. Hemos visto un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina que nos ayuda a vivir sabiamente a los ojos de Dios. En primer lugar, tenemos que identificar la sabiduría terrenal para huir de ella, y en segundo lugar, tenemos que identificar la sabiduría de lo alto para vivir en ella. Y si no eres creyente, el primer paso de sabiduría que tienes que dar es reconocer que eres pecador. Es reconocer que necesitas a Cristo. Es reconocer que no eres sabio, ni puedes ser sabio por ti mismo. Es acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirle perdón por tus pecados y confesarle como Señor y Salvador de su vida. Solo entonces disfrutarás de la paz de Dios, solo entonces podrás vivir una vida justa que siembra esa paz con aquellos que hacen la paz. Y los que ya somos hijos de Dios, como dice Efesios 5:15, tengamos cuidado de cómo andamos, no como necios, sino como sabios, buscando siempre ser más y más como nuestro Señor Jesucristo, el único ejemplo perfecto de sabiduría de lo alto. No seamos sabios en nuestra propia opinión, seamos humildes, seamos dóciles ante la palabra de Dios y que sea esta la que nos moldee para que vivamos vida sabia y vida para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.